Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en esta octava entrega de Barbaridades Históricas voy a responder a comentarios estúpidos sobre la Guerra Civil Española, sobre todo relacionados con la perspectiva internacional del conflicto, como por qué las democracias occidentales no ayudaron a la República, si hubo un plan para sovietizar España o el oro de Moscú, además de comentarios que buscan donde no deben las responsabilidades de la Guerra de España. Como recordatorio, suscríbete al canal de YouTube o podcast y ayúdame con mi divulgación a cambio de beneficios exclusivos en patreon.com/lahistoriahispana. Dicho esto, vamos al lío con las barbaridades históricas. Siempre les pilla mal el contexto económico internacional a los rojos, como ahora. Vamos a ver, lumbreras. ¿Cuándo empezó a deteriorarse el contexto económico internacional? 1929. ¿Y qué régimen había entonces en España? La monarquía de Alfonso XIII, con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que luego fue sustituida por la dictablanda de Berenguer y Aznar. Las crisis económicas de España de los últimos 45 años han ocurrido bajo una monarquía. ¿Casualidad? O sea, es que de verdad, qué comentarios más absurdos que me hacéis. La guerra era inevitable. El problema de los años 30 en España es que apenas había demócratas, tanto a la derecha como a la izquierda. Estos son dos de los mantras más repetidos para quitar responsabilidades a los golpistas por la guerra. Afirmar que la guerra era inevitable y que la república era una democracia sin demócratas. Sin embargo, estas afirmaciones no se sostienen. La guerra civil no fue inevitable. Fue el resultado de la decisión de unos dirigentes civiles de las derechas antiliberales y de notables oficiales del ejército español, en colaboración con grandes capitalistas y aristócratas, Italia y Portugal, a lo que luego se sumó Alemania. Al fracasar el golpe en buena parte de España, eso llevó a la guerra civil. Así que sin golpe ni colaboración de potencias extranjeras, con recursos clave como aviones para transportar al ejército de África a la península, no hubiera habido guerra civil. En otros países europeos, del convulso periodo de entreguerras, también hubo mucha violencia sociopolítica, asesinatos, terrorismo o huelgas. Y eso no llevó a guerras civiles. En la transición española hubo unos 700 muertos por violencia sociopolítica. Hubo huelgas de todos los sectores. Violencia terrorista, etarra, de extrema izquierda o de extrema derecha. Brutalidad policial. Una crisis económica. Y no por eso hubo una guerra civil o la dictadura continuó. Que casi no hubiera demócratas en la Segunda República tampoco es cierto. Es cierto que había muchos proyectos políticos con finalidades muy distintas, muchos autoritarios y totalitarios, porque ese era el contexto europeo de crisis de las democracias liberales y auge de los totalitarismos. Aún así, buena parte de los partidos y diputados en las Cortes eran demócratas, y no aspiraban a destruir la República ni la veían como un paso intermedio para algo más, como era el caso de los socialistas y comunistas. En la banda de la derecha y centro estaba el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura o la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora. También se pueden incluir los conservadores autonomistas catalanes, vascos y gallegos. En la banda de la izquierda democrática liberal estaba el Partido Republicano Radical Socialista, Izquierda Republicana, Unión Republicana o Esquerra Republicana de Cataluña. En 1936, dentro de la coalición del Frente Popular, las izquierdas republicanas sacaron 154 escaños, frente a los 124 escaños de las izquierdas marxistas. Y sí, es cierto que no estaban representados políticamente los anarquistas, pero no se puede decir que en la izquierda faltasen demócratas. Los republicanos de derecha y centro sacaron unos 67 escaños en 1936, frente a los 128 de las derechas antiliberales. Por lo tanto, lo único cierto es que había más que no aceptaban la democracia y la soberanía popular expresada en las urnas en la derecha que no en la izquierda. Pero incluso entre la derecha había demócratas durante la Segunda República, y eso es innegable. Otra de las tácticas de los blanqueadores de los golpistas consiste en repartir las culpas por igual, dando la impresión de que uno es neutral. Es fácil caer en este relato. Yo mismo caía en él hace unos años cuando no había leído realmente sobre el tema, porque parece el más cómodo de aceptar este relato. Es el que genera menos divisiones. Pero lo cierto es que la equidistancia ya es un posicionamiento a favor del atacante. ¡Dos no luchan si uno no quiere! Los dos bandos, al usar la violencia, actuaron mal.
es que al principio no había dos bandos. Lo que había era un gobierno democrático surgido limpiamente en las urnas, contra el que parte del ejército se levantó con el apoyo de las derechas antiliberales y potencias fascistas. Ambos, aun sin guerra civil por parte de la derecha, las CNT-FAI se hubieran levantado eventualmente de cualquier forma. Los anarquistas de la CNT-FAI no habían hecho más que perder afiliados a lo largo de la Segunda República, porque los socialistas de la UGT les fueron comiendo la tostada, y porque hicieron 3 intentonas de insurrección revolucionaria, sumada a la de Asturias, a la que se unieron. Y todas ellas terminaron en un fracaso y con la represión del Estado contra los anarquistas. Fue el golpe del 18 de julio lo que les dio alas a los anarquistas para ganar una importancia que hasta ese momento no habían tenido. Dos no pelean si uno no quiere. Poner a cualquiera de los dos bandos como culpables y no decir ya que unos eran los buenos y otros los malos, ya no es no saber de historia, es no saber de nada. Obviamente las dos partes tuvieron la culpa. Para eso no hace falta vídeos, ni bibliografía, ni historia. Pretender que un conflicto histórico fue detonado solo por culpa de un bando es faltar necesariamente a la verdad. Cualquier frase que empiece sugiriendo que no hace falta leer para hablar de cualquier tema ya demuestra la ignorancia del que hace esa afirmación. Según esa lógica, supongo que creen que la vulneración de los derechos y de la voluntad de más de la mitad de la población de Cataluña, al declarar Puigdemont la independencia en 2017, fue culpa en realidad de los dirigentes independentistas y del gobierno de España por partes iguales. Y que por lo tanto, pues, no hay que juzgar a los independentistas. Supongo que creen que algo malo hicieron los checoslovacos cuando la Alemania nazi les invadió, porque no puede ser que en un conflicto bélico haya un solo bando responsable de la guerra. O los indígenas de la Española, que vivían tranquilamente a su bola, debieron llamar de algún modo a Colonia a los españoles para que los conquistaran. Supongo que también deben ser de los que creen que si una mujer ha sido violada debe ser porque iba provocando, y claro, el pobre violador no pudo resistir sus impulsos primarios. En fin, creo que ha quedado claro que esta mentalidad de repartir culpas es una tontería y muchas veces hay un agresor y un agredido. Y repartiendo culpas lo único que se provoca es que se blanquee al agresor y se revictimice al agredido. ¡Una lamentable república, por no decir algo peor, trajo la maldita dictadura! Que no, que ya sé que a algunos os cuesta, pero fueron militares y civiles de las derechas antiliberales españolas confabulados con potencias extranjeras fascistas los que trajeron una maldita dictadura y toda la destrucción, muerte y miseria de la guerra y posguerra. Se sabe de sobra que fueron los rojos. El lanzamiento nacional lo provocasteis ustedes, matando, asesinando y queriendo imponer el comunismo. Gracias a Dios que se impuso la razón y la fe. Subcampeón. Como bien dijiste, se impuso la fe, porque así piensan los integristas religiosos, que todo el mundo en una sociedad debe seguir su religión. Muy cristiano eso de matar a miles de españoles. Y en fin, no falla lo de ir de patriota con la bandera de España franquista de perfil, cuando nada fue más anti-español que el bando sublevado. Si tan buena fue la república, ¿por qué Francia, Inglaterra o Estados Unidos, entre otros, no la ayudaron? Todas las potencias que eran democracias liberales compartieron dos errores respecto al golpe de Estado y guerra en España: infravalorar el peligro del fascismo y creer que las ambiciones de Hitler y Mussolini podían contenerse. Al margen de gobiernos, la amplia mayoría de sus ciudadanos querían evitar a toda costa una nueva guerra mundial. Pero por no actuar a tiempo y pararle los pies antes a los fascistas, acabaron pagando un precio mayor y teniendo una guerra más desfavorable. Luego, cada uno de los países que mencionaba tuvo sus particularidades sobre por qué no intervinieron. En Estados Unidos, el aislacionismo estaba muy arraigado. Es decir, muchos estadounidenses creían que no debían intervenir militarmente ni influir de otras formas en asuntos del continente europeo. Por algo, Estados Unidos no se unió a los aliados hasta 1941. Reino Unido tenía un gobierno conservador muy anticomunista, y entre su gobierno en 1936 sentían más simpatía por los fascistas que por cualquier país gobernado por la izquierda. No hay que olvidar que hasta el último momento Hitler intentó aliarse con Reino Unido. Como dijo Manuel Azaña o Pedro Sainz Rodríguez, uno de los monárquicos de la trama civil del golpe, nadie hizo más a favor de los golpistas que Reino Unido, por su promoción de la política de no intervención que hizo que la República tuviese toda clase de dificultades para comprar armas y financiarse, y por eso tuvo que recurrir a la URSS.
Los conservadores británicos veían a la República Española encabezada por Azaña como un gobierno tipo Kerensky en Rusia antes de la revolución bolchevique. Y eso que en realidad sus agentes de inteligencia habían informado de que no existía ningún plan de revolución comunista en España en 1936. Pero para los británicos, sus empresas y capitales estaban más seguros bajo un régimen dictatorial de derechas. Y sobre Francia, que se creía que sería la que más ayudaría a la República, por proximidad y porque allí también gobernaba un frente popular de izquierdas, sacrificaron la República Española para salvaguardar su alianza con los británicos, ya que estos les habían amenazado con no salir en su defensa si Alemania e Italia le declaraban la guerra por su apoyo a la República Española. ¿Quién intervino primero en la guerra civil, Stalin o Hitler? Te ha salido el tiro por la culata con esta pregunta. Hitler intervino primero. Se decidió intervenir en España a favor de los sublevados cuando Franco le envió emisarios el 25 de julio. Y antes de él, Mussolini y Salazar ya estaban apoyando a los golpistas españoles. Mussolini de manera firme desde 1934. Stalin no decidió intervenir en España hasta el 6 de septiembre de 1936 a favor de la República, cuando se veía claramente que Alemania e Italia estaban apoyando a los sublevados sin ningún impedimento y saltándose el pacto de no intervención. Esta intervención soviética se debió principalmente a los intereses geoestratégicos de la URSS para contener a Alemania y evitar que Francia estuviera rodeada de países fascistas. Y nunca tuvo Stalin el objetivo de sovietizar España. @la historia hispana, ¿fumas crack? La Segunda República era más comunista que Stalin, infórmate por favor, que con esos comentarios se nota que no has tocado un libro de historia en tu puta vida. ¿Hace falta que comente algo de aquí? Es extraño que hables de lo que pudo crecer España sin guerra civil, pero te olvidas que la República aplicó políticas económicas soviéticas. ¿Qué políticas económicas soviéticas se aplicaron en España antes del golpe de Estado? Y además, habla en propiedad. Será tal o cual gobierno de la República, porque la República Española también la gobernaron las derechas y los centristas. Que pareciera aquí que la República solo fuera de izquierdas, cuando solo es un modelo de jefatura del Estado sin monarca. Ganar unas elecciones por pocos votos no te autoriza a cambios radicales, revolucionarios. Empecinarse en lo contrario conllevará una contrarrevolución. Si la revolución es marxista, criminal por definición, huelga el comentario. ¿Exactamente qué cambios revolucionarios marxistas introdujo el gobierno del Frente Popular antes del golpe? Si la coalición del Frente Popular llevaba en su programa electoral, y así lo cumplieron, el rechazo explícito a la propuesta socialista de nacionalizar la tierra y la banca. Cualquier gobierno en una democracia liberal está legitimado a hacer los cambios radicales o no radicales que estime conveniente, si eso es lo que votó la gente y siempre y cuando entre dentro de los parámetros de la Constitución y la legislación vigente. Si todos votan que nos muramos de hambre y seamos pobres, ¿hay que permitirlo? No, mejor no votar una dictadura que fue responsable de la miseria de la posguerra y de la hambruna en la que murieron un mínimo de 200.000 españoles. Vamos a ver, estos reduccionismos del comentario son absurdos. Para evitar lo que se conoce como la tiranía de la mayoría, en una democracia liberal existen derechos humanos y constituciones para proteger a las minorías y limitar el poder de los gobiernos y las cámaras legislativas. O sea, de verdad, a algunos parece que tenéis conocimientos muy limitados sobre cómo funcionan las democracias liberales. Y la República Española fue eso, una democracia liberal, no una república soviética o bobadas similares. Este otro comentario repite la mentira de que la República fue declarada de manera ilegal y en unas elecciones de dudoso resultado. Esto ya lo hablé en el Barbaridades Históricas 7, así que no me voy a repetir. Y luego dice que partidos de izquierdas, como el PSOE, se dedicaron a asesinar a la oposición y a fomentar revueltas para provocar una revolución comunista a lo soviético. Este es el típico relato de la trágica primavera del 36 que usan las derechas antiliberales para justificar el golpe. Pero si dejas los relatos y te vas a los datos estadísticos, bien analizados por Eduardo González Calleja, se puede ver claramente que la mayoría de muertos por violencia sociopolítica, más del 50%, eran izquierdistas, asesinados por agentes del orden, falangistas y también hay que decirlo por otras organizaciones de izquierda, mientras que no llegaban al 20% los muertos de filiación política de derecha. El mismo comentarista dice otra tontería cuando afirma: esa bajada en el PIB fue compensada con evitar que hubiera una revolución comunista en España. Las acrobacias mentales que hacen los franquistas y blanqueadores del franquismo para justificar el golpe son increíbles. No,
No estaba en preparación ninguna revolución comunista. Lo demostré sobradamente, demostrando la falsificación de los papeles que usaron los golpistas para decir que se preparaba una revolución comunista, y con documentación que apoya que no hubo tales planes. Quien se lo perdiera desmontó esos y otros argumentos para justificar el golpe de Estado en quien tuvo la culpa de la guerra civil. Dejo enlace en la descripción para que lo escuches luego. Cuando empezaron a matar políticos de derechas, estos, asumiendo que el Frente Popular implementara una república soviética en España, miedo fundado o no, decidieron dar el golpe de Estado primero y tuvieron éxito. El miedo a que implantaran una república comunista era real. Claro que el miedo entre muchos españoles a que se implementase una dictadura del proletariado al estilo soviético era real, pero fue un miedo instigado por una campaña de intoxicación política y mediática perfectamente orquestada y coordinada entre quienes estaban metidos en el golpe de Estado. Los diputados de las derechas antiliberales de la CEDA y Renovación Española vendían la imagen de un país en anarquía, por acción o por omisión del gobierno del Frente Popular. Los medios de comunicación metidos en el golpe, como el ABC o el Debate, fomentaban ese miedo a una revolución, mientras que sus sicarios y terroristas de Falange provocaban asesinatos entre los izquierdistas y fomentaban la imagen de un país que había sucumbido a la violencia, intoxicando con mentiras y exageraciones a buena parte de la población española. Las derechas crearon un estado de necesidad para legitimar el alzamiento militar. El mito del oro de Moscú como robo o expolio republicano del oro español creo que es uno de los mitos franquistas que más arraigo sigue teniendo, como culpabilizar a la izquierda desde la guerra civil o el falso pucherazo del 36. Hay numerosos ejemplos, sobre todo de comentarios que recibo, pero también de tweets como este de Vox. Tal día como hoy, de 1936, milicianos socialistas robaron el 72% de las reservas de oro del Banco de España, más de 500 toneladas, para pagar los favores de Stalin. ¿Qué favores pagaron exactamente? Este tema lo he tratado recientemente en un episodio dedicado al oro de Moscú, con todo lujo de detalles y de evidencias de fuentes primarias. Así que te recomiendo encarecidamente que lo escuches al terminar este episodio. Dejo enlace abajo. Pero a modo de resumen, el oro de Moscú en realidad no fue más que el traslado de la mayor parte del oro del Banco de España a la Unión Soviética. Algo que por otra parte no era nada excepcional cuando ocurría una guerra en Europa en el siglo XX. Países como Reino Unido, Francia o Polonia trasladaron su oro fuera del país cuando estuvieron en guerra para ponerlo a salvo y para que no cayera en manos de los enemigos. Dada la política de no intervención, la URSS era el país más seguro donde guardar el oro, y allí lo pudieron vender libremente para comprar armamento, vehículos, medicamentos, alimentos y muchas otras cosas. El oro de Moscú no fue un robo. Y también hubo un oro de París, pero de eso no se habla porque no suena tan mal al no ser Francia un país socialista. 520 toneladas de oro, todas las reservas del Banco de España partieron hacia la URSS, provocando la ruina económica y la derrota del bando republicano. Fueron 510 toneladas de oro, en bruto. Tampoco fueron todas las reservas del Banco de España, sino el 72,1%. Y eso no provocó la ruina y derrota del bando republicano. Todo lo contrario, fue una gran garantía que permitió a los republicanos resistir durante varios años los avances fascistas. Tampoco hay que olvidar que la financiación exterior que recibieron los sublevados en forma de créditos que luego tuvo que pagar el Estado español durante años fue mayor que el valor de las reservas de oro y plata del Banco de España que gastaron los republicanos. ¡Que devuelvan el oro que se llevaron a Rusia, Tolai! ¿Os acordáis del oro español que se fue a Rusia en la Guerra Civil Española? Pues me pregunto por qué el Estado español actual no lo ha reclamado en algún tribunal internacional. Por desgracia, todo el oro que enviaron los republicanos a Moscú se lo gastaron durante la guerra, la mayor parte ya en 1937. De hecho, es posible que hasta quedasen algunos millones de dólares a deber de la República Española a la URSS. Por tanto, no hay nada que devolver. En relación al oro de Moscú, también ha sido típico en comentarios culpar a los republicanos de una posguerra larga y dura por haber robado o por haber gastado el oro y plata del Banco de España. También tuvo algo que ver que robaran todo el oro y dinero que España tenía para financiar la guerra a los miserables rojos. La falta de reservas de oro robadas durante la República hubiera contribuido a mitigar el hambre que sufrimos. Se le olvida el muchachito que los socialistas robaron todas nuestras reservas de oro y nos impidió comprar alimentos y grano que cultivar. Fueron los rojos de mierda los que mandaron a Rusia el oro. Con ese mineral hubiéramos tenido una posguerra mucho más suave.
Claro que estos mismos no dicen nada de las deudas que contrajeron los sublevados y que estuvo pagando España durante años, incluso con esclavos y alimentos, mientras la población de aquí moría de hambre. El gobierno del Frente Popular era el único gobierno legítimo de España porque fue elegido en las urnas, así que empleó los recursos de los que podía disponer porque, como marcaba la Constitución, la riqueza del país estaba subordinada a los intereses generales. No es criticable que la República gastase para mantener el esfuerzo bélico los ahorros de España cuando los sublevados se financiaron con créditos de grandes capitalistas y de entidades y países extranjeros. Era el gobierno legítimo y debía defenderse frente a quienes querían destruirlos y matarlos. Si los golpistas traidores antiespañoles del 18 de julio no se hubieran levantado contra la legalidad y contra un gobierno democrático conspirando con potencias extranjeras, el oro y plata del Banco de España no hubiera tenido que gastarse en una guerra. Todas las consecuencias directas e indirectas de la guerra civil son responsabilidad del agresor, y nadie más que el agresor, los sublevados de las derechas antiliberales. Y me quedo con este último comentario. Habría hambruna, pero había libertad. Éramos felices entonces, sin comunismo ni ETA. Mucha libertad se vivía bajo una dictadura totalitaria fascista durante el primer franquismo. Claro, la libertad de tener que comer gatos, ratas o pelas de plátano porque cualquier cosa valía para no morirse de hambre. O la libertad de contraer enfermedades que se habían erradicado y reaparecieron con el franquismo, como el tifus o la tuberculosis. O la libertad de que tu hijo muriese de hambre y por las malas condiciones higiénicas. ¡Viva la libertad! Esto es todo por esta entrega de Barbaridades Históricas. Si no te los escuchaste ya, por favor te recomiendo que escuches el episodio sobre el oro de Moscú y el de quién tuvo la culpa de la guerra civil, desmontando todos los argumentos de los sublevados y franquistas para justificar el golpe. Tienes los enlaces en la descripción. Te animo a darle a me gusta y comentar el episodio, eso ayuda a darle visibilidad. Y si no lo hiciste ya, suscríbete al canal de YouTube y 2 podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, para más contenido riguroso sobre la historia de España y la próxima entrega de Barbaridades Históricas. También tienes el Discord para interactuar conmigo y otros aficionados a la historia, y si te conviertes en mecenas en Patreon te estaré muy agradecido y tendrás beneficios exclusivos. Tienes los enlaces en la descripción. Gracias por tu atención y ¡hasta la próxima!